Bienvenidos, soy Leonidas Santiago Lagunas y en esta ocasión realizaremos una exposición a modo de valoración y cierre de la materia didáctica musical. Luego de ver cada unidad y el aprendizaje que fuimos generando a lo largo del ciclo, logré destacar numerosas cuestiones planteadas por la pedagoga Rebeca Anijovic. Ella misma dice que tanto a la hora de planificar como a la hora de plantear una evaluación, esta debe ser focalizada. Así como no se puede exponer tantas unidades, ni tampoco se pueden expresar un centenar de elementos formales, hay que pensar lo relevante. Hay que hacer un recorte a la hora de educar, por eso mismo acá nos encontramos frente a 4 unidades trabajadas a lo largo de 16 clases. Me sentí muy motivado a la hora de ver en esta unidad los modos nuevos de evaluación, por lo que voy a dedicar parte de esta exposición a ver de qué se trata esto. Rebeca lo que plantea es que hay 3 tipos de evaluaciones. La diagnóstica, ¿qué es un diagnóstico? Lo que entendemos por diagnóstico es algo que se hace en un principio, a un comienzo. Lo que se plantea es que de esta tiene que ser continua. Siempre hacemos diagnósticos, siempre, a la hora de presentar un tema nuevo, a la hora de encarar una unidad y a la hora misma de hacer una evaluación y pensar en ella. Siempre hay diagnósticos. La evaluación formativa es una evaluación que sirve para analizar los procesos de enseñanzas. ¿Qué pasa acá? Se generaron nuevos paradigmas acá. En estos 2 años pandémicos que estuvimos padeciendo, la evaluación de por sí resultó ser la instancia más cuestionada de la educación. Entonces la evaluación formativa es la que más se debería considerar para mejorar estos procesos. Después tenemos la evaluación sumativa. Esta no debe tener solo la finalidad de una certificación, sino también sirve para visibilizar los saberes y, como bien dijo, vincularlos y establecer relaciones entre ellos. Veamos las propuestas nuevas que se generan a partir de ahora. La autora en varias oportunidades habla que tiene que haber una retroalimentación formativa. ¿A qué vamos con esto? Que sea focalizada, como ya dijimos, que sea un recorte, que sea 4 o 5 elementos relevantes para hacer foco y ver de qué manera se desarrolla. Que sea oportuna, o sea, decir esta retroalimentación a la brevedad. Ni bien se da el cierre de exposición, establecer un momento determinado para dar la devolución correspondiente e identificar los aspectos positivos y lo que vamos con esto, valorar y apreciar todo lo que se realizó bien y no decir pero, sino dejar en claro todos estos aspectos positivos. Poner un punto y a partir de ahí proponer, me preocupa tal aspecto, me pregunto e incluso decir qué pasa si generamos un poco más de diálogo en esto, a ver qué otras cosas se generan y si se puede replantear una propuesta más elaborada. Mediante preguntas mismas ofrecerles y favorecerles el proceso de reflexión. Veamos algunas herramientas en cuanto a la creación. Tenemos herramientas de creación digital, de diseño y de presentación. Siempre desde un comienzo, incluso a la hora de hacer el diagnóstico, podemos recomendar que experimenten con las mismas, para ver cuál les queda más cómoda a la hora de hacer su exposición. Hay herramientas online de audio, de video, para generar ediciones, organización y publicación de contenido en la web, si se pretende hacer una exposición de manera más general, y dar paso a otro tipo de muestras. Si continuamos observando, entre otras formas de evaluación que propone, existen las rúbricas. En estas se dan las cuestiones a evaluar, aspectos objetivos, y a partir de ahí se da el grado de satisfacción con el desempeño del mismo, en lo conceptual, procedimental y en lo actitudinal. Esta rúbrica, por ejemplo, arrima a una autoevaluación, porque justamente el alumno va a poner cómo percibió la mayoría de sus aspectos, pero también se pueden pensar estos 3 aspectos hacia el docente para ver de qué manera el docente puede mejorar sus prácticas. Otro modo de evaluación que personalmente llevo a cabo desde hace tiempo es la bitácora. En lo que es el nivel inicial y primario es bastante eficaz e interesante lo que se genera acá, y es sencillo. Una bitácora en donde se deja fecha, actividades, temas vistos y alguna que otra observación. Este es un modo de llevar a cabo y visibilizar la enseñanza, ya que con tan solo ver el alumno va a estar dándose cuenta de lo que hizo, lo que no hizo, qué faltó y qué le espera a futuro. Si continuamos observando, podemos encontrarnos con el tema del portafolio. El portafolio, que puede ser digital, sirve para recuperar las actividades y el proceso del estudiante y sus mejoras. Es una herramienta interesante a la hora de ver las actividades que se llevaron a cabo. Arrimando un poco más a la cuestión lineal, existen los protocolos. ¿De qué sirven? Sirven para hacer ver todo lo necesario que tiene que tener una realización. Siempre en un comienzo se deja claro qué aspectos se van a tener en cuenta e incluso los criterios de evaluación que van a pasar a ser públicos y transparentes en el momento que se da el cronograma o las consignas, para que el alumno de este modo pueda considerarlas. La autoevaluación también resulta algo muy interesante, ya que es una estrategia que consiste en generar un análisis crítico por parte de uno mismo, con el fin de valorar la situación o juzgar el resultado de una determinada tarea.
A mi gusto es un método clave en el proceso de enseñanza para el aprendizaje, para educar acerca de la responsabilidad que tiene el estudiante de poder ser su propio evaluador y poder cumplir sus propias metas diarias incluso, así como también en la toma de conciencia acerca de su progreso personal en este proceso. Y acá por último tenemos la coevaluación. Es una evaluación entre pares. Es un proceso a través de los cuales los estudiantes y los profesores participan en la evaluación del trabajo de los estudiantes. Investigadores han encontrado que este tipo de evaluación profundiza la comprensión de estudiantes de su propio aprendizaje y permite que se involucren de manera más activa y autodirigida en el proceso del mismo. También la coevaluación es útil para planificar su propio aprendizaje, identificar sus propias fortalezas y debilidades, identificar áreas para acciones remediables, así como para desarrollar habilidades personales y metacognitivas que generalmente son transferibles a otras áreas. A continuación, a partir de la observación de intercambio en los foros, voy a realizar una pequeña coevaluación de las unidades, destacando los ejes principales, temas abordados y autores que más reflexiones nos dejaron. Habiendo puesto al frente a Rebeca en esta última unidad llamada Planificar y Evaluar Música, pasemos a la unidad 3, el aprendizaje de la música, en donde se trabajaron diversos temas de la enseñanza, entre ellos el uso de los tres ejes, producción, apreciación y contextualización. La autora más renombrada de esta unidad resultaron ser las licenciadas en Ciencias de la Educación Inés Dussel y Miriam Southwell, con su texto Rituales escolares, pasado y presente de una práctica colectiva. Nos generaron múltiples reflexiones e intercambios de experiencias, logrando también una notable motivación de parte de la docente. Qué riqueza encuentro en las devoluciones que hacen a sus compañeros. Bravo por eso. Y cuántos actos escolares lejanos al estereotipo. Qué placer leerles. Me conmueven realmente algunos de sus relatos. Por lo que acá se puede evidenciar una retroalimentación. Pasando esta vez a la unidad 2, llamada Enseñanza de las Artes, en donde se trabajó, entre otras cosas, el lugar de las artes en la educación y la selección de contenidos con su debida organización, podemos destacar a la pianista y pedagoga musical argentina Violeta Hemsi de Gainza, la cual también nos generó enriquecedoras reflexiones. Fundadora y participante aún activa del Foro Latinoamericano de Educadores Musicales, que entre otras cosas, aún a sus 92 años, lucha por un cambio de paradigma frente a la educación musical, considera tanto al arte como la música un hecho necesario para la construcción social y a la educación como una herramienta operativa para la mejora de la sociedad. Y claramente se opone a la idea de que hagan sentir a la música tan alto que no todos podemos alcanzarla. Como bien menciona en su artículo, están empezando a existir nuevos caminos con nuevos docentes pretendientes de un cambio radical. En la unidad 1, Formación Artística y Pedagógica, donde se dio presentación en la materia y se trabajaron diferentes componentes del acto pedagógico, como pueden ser la creatividad y los nuevos paradigmas, quien más reacciones tuvo fue el psicólogo ruso Lev Vygotsky, que en los textos de su libro La imaginación y el arte en la infancia nos hace reflexionar bastante sobre la importancia de la creatividad a la hora de practicar tanto la enseñanza como el aprendizaje, y que el desarrollo del pensamiento creativo requiere de la acumulación de experiencias variadas que permitan desarrollar nuevas combinaciones. Hasta acá llegamos con la observación de todas las unidades vistas a lo largo de la materia. A modo de conclusión, pude notar el grupo motivado e interesado por la materia. Se dieron a conocer y expresaron libremente, comentando experiencias personales tanto en lo laboral como en su propia formación básica y formación docente. En este nuevo año pandémico se generó una evidente serie de condicionamientos respecto al uso de tiempo y espacio de las TIC, ya que durante más de un año todos los presentes tuvieron que pasar a virtualidad absolutamente toda su actividad, dejando menos margen de tiempo para la carrera. Por lo que celebro aún más haber podido llegar a la instancia final de la misma y realizar la valoración correspondiente. Muchas gracias.